Estamos ante una gran amenaza existencial. En mi opinión, la principal sombra radica en la propia arquitectura institucional de las cumbres del clima, como es la COP26 de Glasgow. Al final, los acuerdos deben tomarse por unanimidad, no por mayoría, sino por absoluta unanimidad. Por lo tanto, es muy normal que se empiecen las cumbres por borradores ambiciosos, pero que paulatinamente, gradualmente, se vayan descafeinando, como mi café. Este está más delicioso que el de la cumbre, hasta conseguir lo que yo llamo el mínimo común denominador de los 197 países que firman la cumbre. Por lo tanto, yo diría que esta es su principal sombra. También, si tuviera que destacar otra, pues sería China, que ha brillado por su ausencia. China es el principal país emisor del planeta, emite el 27% de las emisiones, más que la suma de todos los países desarrollados. Por lo tanto, su ausencia realmente ha causado un efecto de brazos caídos y se ha notado esta sombra, ¿no?, de la ausencia de China a lo largo de toda la cumbre. Por si fuera poco, China ha declarado que no va a tener emisiones netas cero para el 2050, sino para el 2060, y que incluso su pico de emisiones será durante esta década, lo cual significa que China planea seguir aumentando sus emisiones en lo que resta de década. Las luces, bueno, como toda buena película de suspense, las luces están al final del túnel. Sí, en este caso estoy hablando de acuerdos parciales sectoriales, que aunque están firmados por un grupo de países, resultan influyentes tractores de cambio que van creciendo a lo largo de cumbres sucesivas, ¿no? Por ejemplo, este se ha avanzado en la incorporación de la biodiversidad en la acción climática, y así, por ejemplo, acuerdos para reducir en un 30% el metano de aquí al 2030, movilidad eléctrica, bosque, reforestación. También habría que citar, ¿verdad?, la vuelta a las COP del inquilino de la Casa Blanca. Eso es en sí misma, ¿verdad?, una verdadera luz a comentar, aunque atenuada en este caso por los problemas domésticos de Biden, digamos, que le han impedido desarrollar en Glasgow un liderazgo claro. También, para terminar, si tuviera que destacar algo personalmente, porque lo viví esa gran decepción en Madrid, en la COP25, fue que por fin se ha finalizado el acuerdo, la normativa de regulación de los mercados internacionales de carbono, el famoso artículo 6 del Acuerdo de París, que todavía quedaba por cumplimentar. Por tanto, es también un acuerdo fundamental para seguir desarrollando y poder liberar lo que yo llamo la fuerza más poderosa del universo, que es la imaginación, el talento, la creatividad de nuestros emprendedores, que son básicos a la hora de resolver el problema. Bueno, pues para mí la peor, sin duda, fue la de Copenhague del año 2009. Yo con sustenta recogí firmas de más de 400 chiclaneros, paisanos, que pedían un acuerdo firme, ambicioso y vinculante, y las llevé a Copenhague. De hecho, una ONG canadiense las sumó a más de 12 millones de firmas. Me acuerdo, de hecho, que yo en la cumbre me levanté y dije que el país de las firmas tenía más habitantes que el país anfitrión, que Dinamarca. No, realmente creíamos que era simplemente imposible que no se firmara un acuerdo vinculante. Aquello fue un jarro de agua fría. Me acuerdo incluso más cuando volví a casa, eran Navidades, vi la carta de Reyes Magos que había hecho mi hija de 12 años, que decía que ese año no quería ningún juguete, que se había portado muy bien y que lo que quería es que su papá al final consiguiera un acuerdo vinculante en Copenhague. Todavía se me erizan los vellos al recordarlo. Eso en cuanto a la peor cumbre, la cumbre de la decepción. En la mejor cumbre, sin duda,
París, totalmente año 2015 en París. Al Gore dice que París fue el certificado de defunción de la economía fósil. Fue un gran mensaje a las empresas, a los ciudadanos, al sistema financiero, a los políticos, a los gobiernos. Yo digo que la bola de nieve comenzó a rodar colina abajo en París. Lo que ahora queda es acelerarla. Tenemos que darle un buen empujón a esa bola. ¿Qué es lo que más destaco de Glasgow? Pues yo diría, si tuviera que elegir una sola cosa, lo que he visto por fuera de Glasgow. A pesar de la tibieza, ¿no?, de nuestros gobernantes, lo que sí he escuchado y sigo escuchando, no solamente el sonido del mar ahora, es un auténtico clamor, un auténtico por el planeta, ¿no? El mundo, sus jóvenes, sus empresas, su finanza, toda la economía está desarrollando una profunda mutuación estructural. Estamos, yo aún diría más, estamos frente a lo que está llamado a ser el mayor movimiento social emergente de la historia de la humanidad. Yo creo que simplemente es imparable. Está ocurriendo. La revolución de la sostenibilidad tiene la escala, por un lado, de la revolución industrial, pero acelerada por las tecnologías exponenciales. Civilización y el planeta son dos trenes que se enfrentan a una colisión frontal. La crisis climática es el resultado de esta colisión. Y por tanto, para entender el problema necesitamos entender, por una parte, cuál es la actitud de nuestros maquinistas y también lo que yo llamo la sociología de la ceguera del pasaje. Dicho de otra forma, para entender el problema tenemos que entender qué es el Homo sapiens y si realmente merecemos este título, ¿no? Pues a estos efectos diré 5 cosas, ¿no? Para empezar, que el Homo sapiens es más bien el Homo elefantis. Hemos entrado en el sistema climático y biológico como un elefante en una cacharrería. Estamos vertiendo una cantidad ingente de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como hemos comentado antes, 42.000 millones de toneladas de CO2 equivalente anuales. Esto no es solamente una cantidad ingente, sino que además es muy rápida. Nos estamos saliendo fuera de las reglas de la naturaleza. Hace 300 millones de años, durante la época del Carbonífero, había muchísima cantidad de CO2 en la atmósfera. Ahora bien, la geología tiene una forma lenta pero segura de fijar este carbono en el subsuelo. El hombre, nosotros con nuestros pozos de petróleo, hemos metido la mano en la historia y hemos sacado esta cantidad ingente de toneladas de CO2, pero no solamente una cantidad brutal, sino de forma muy rápida, en nuestros apenas 200 años de revolución industrial. Por tanto, no estamos jugando limpio con la naturaleza. Estamos mezclando carbono que procede de 2 ciclos de épocas geológicas distintas. La pregunta es, ¿realmente somos el listo de la clase? En segundo lugar, y muy importante, porque estamos viendo de que estamos ignorando, despreciando a la naturaleza y que la naturaleza nos pasa ahora la factura por ello. Hemos convertido a nuestra naturaleza en nuestra basuraleza. Y por tanto, bueno, no somos Homo sapiens, somos Homo meteoritos. ¿Sabéis que estamos causando la 6ª extinción masiva desde que existe vida en la Tierra? El ritmo de extinción de especies es más de 1000 veces superior al natural. Eso hace que cada día se extingan pues más de 150 especies. Es verdad que desde el punto de vista geológico, más del 99,99% de las especies se ha extinguido. Lo que no es normal que seamos nosotros mismos quienes nos estamos conduciendo pues sencillamente al ecocidio. Luego diré, pues bueno, por tanto, en cuarto lugar, estamos ante una amenaza existencial. La paradoja
es que muchos de nosotros, cuando éramos chicos, crecimos con la amenaza durante la Guerra Fría de que tanto Estados Unidos como Rusia pudiera tirar una bomba atómica, una bomba nuclear. Pues bien, el efecto térmico equivalente del calentamiento global es el de tirar 600.000 bombas de Hiroshima en la atmósfera, no al año, cada día. Cada día. ¿Cómo es posible que sigamos como la orquesta del Titanic, mirando hacia otro lado, tocando nuestros instrumentos? Tócale otra vez, Sam. Cada día, si estamos tenemos tan presente la amenaza de la guerra nuclear, como no tenemos presente esta guerra del hombre contra la naturaleza. Por ejemplo, dice la prestigiosa revista Lancet que de aquí a fin de siglo tendremos más de 1.000 millones de refugiados climáticos. Es hora de despertar, chicos, ante esta sociología de la ceguera y hacer el cambio que todos nosotros y el planeta está esperando. La pregunta es, como yo digo, estamos en el planeta Titanic. Como digo, mi último libro, del mismo nombre que presenté en Nueva York. La pregunta es si conseguiremos esquivar el iceberg de nuestra inconsciencia. Mirad, en el planeta Titanic hubo un punto de no retorno, donde ya se veía el iceberg, pero ya era demasiado tarde. La propia inercia del Titanic impidió que realmente pudieran acabar colisionando. Tenemos 10 años, digamos, para nuestro propio punto de retorno, de no retorno del planeta Titanic. Pues existen ya fenómenos irreversibles del cambio climático en muy poco tiempo. Tenemos que aprender de lo que pasó al Titanic para no repetir y dejar de ser la orquesta del Titanic. Tenemos que, toda la tripulación del planeta Titanic, tenemos que darnos cuenta que hay un nuevo rumbo, mucho más seguro, que consiste en tratarnos bien a nosotros mismos, tratar bien a los ecosistemas para tratar bien al planeta. Hay que insistir en que tanto la emergencia climática como la emergencia pandémica son las dos caras de la misma moneda, que no es otra que la degradación del estado de salud del planeta. Por lo tanto, solo conseguiremos vencer esta zoonosis que nos atenaza si somos capaces de crear instituciones de gobernanza global que necesitamos para controlar, regular no solamente el cambio climático, sino las amenazas de pandemias. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, al ritmo que van con los planes nacionales voluntarios de emisiones presentados por los países, pues simplemente vamos a 2,7 grados de temperatura, un incremento de 2,7 grados con respecto a los niveles preindustriales. Para daros una comparación, si a día de hoy estamos ya a 1,1 grados y los efectos del cambio climático son los que veis en todos los telediarios, aumento de fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones u olas de calor, sequías, ciclones, huracanes, subida del nivel del mar, etcétera, 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 grandes incendios de sexta generación, zoonosis, virus glaciales. Bueno, si eso lo tenemos con 1,1 grado, pues imaginar que no tendremos con 2,7 grados. Pues esto es lo que ocurrirá si simplemente no hacemos nada. Sí, por ejemplo, uno de ellos es el senador australiano Matt Canavan, ¿no? Senador por Queensland, y que es un adalid, ¿no?, de este tipo de negacionismo. Bueno, Australia es el quinto país exportador y productor de carbón del mundo, y de hecho, para que nuestros espectadores sean conscientes, él tuvo una frase muy famosa frente a una protesta escolar en su tierra. Dijo que lo que él quería que incorporar en los planes de estudio para que todos los niños de Australia supieran cómo hacer una mina y cómo hacer un pozo de petróleo, ¿no?, y cómo poder excavar carbón. Bueno, pues Matt es un adicto al carbón, como lo hemos sido nosotros por nuestra economía fósil durante 200 años. Pues para empezar, tengo que citar a Upton Sinclair cuando decía que es muy difícil convencer a un hombre
que cambie su opinión cuando su sueldo depende de lo contrario. Lo curioso es que ahora han cambiado las tornas. Precisamente en este caso, el salario de Matt y de todos nosotros depende a largo plazo, depende de que sí lo entienda. Básicamente es entender un decálogo de razones. Yo completaría las 5 primeras que he ofrecido en la parte de diagnóstico con las siguientes 5. O sea, la primera y es fundamental es que la ciencia ha demostrado con total rotundidad que la quema masiva de combustibles fósiles ha provocado una amenaza existencial para la humanidad. Es por tanto imperativo cambiar el modelo energético, descarbonizar la economía. La ciencia simplemente exige reducir nuestras emisiones a la mitad para el 2030 y a cero neto para el 2050, si queremos realmente cumplir con el Acuerdo de París. No hacer nada es lo más caro. Nadie, creedme, nadie quiere vivir en un mundo de 2,7 grados, más por encima de los niveles preindustriales. Aún si el carbón fuera más barato que las renovables, el argumento más contundente sería: señor Matt, sin planeta no hay economía. No. Entonces simplemente no hay planeta B. Pero es que es más, es que para el colmo es al contrario. El carbón ya no es lo más barato. Y eso es normal en un mundo donde el precio de la energía renovable baja de forma exponencial. Hay un momento en lo que para cada país se llama el punto de paridad de red, las renovables son más baratas. Bueno, tengo que decir, por ejemplo, por citar un solo dato, según la Agencia Internacional de las Energías Renovables, la famosa IRENA, más de la mitad de la capacidad renovable agregada en 2019 registró costes de energía más bajos que las más baratas de entre las nuevas plantas de carbón. O sea que ya no es, fue así, pero ya no. Ya el carbón no es lo más barato. Como dijeron en la Singularity University, los mayores problemas de la humanidad son también las mayores oportunidades de generación de riqueza y de empleo. El exgobernador del Banco de Inglaterra, Matt Carney, dijo que el cambio climático era simplemente la mayor amenaza a la prosperidad que tiene la economía, que tiene el planeta, y que la descarbonización es de hecho la mayor oportunidad de comercialización en este siglo, ¿no? Sí, hay que decir que tenemos una gran oportunidad histórica de innovación tecnológica, social e institucional en este proceso de transición ecológica hacia la descarbonización de la economía. Por tanto, los empleos van a ser empleos verdes o no serán. Pero a su vez estamos hablando de la cuarta revolución industrial que integra el factor digital, el factor de economía circular, el factor de economía renovable. Si tenemos que dar un ejemplo, pues puedo citar el caso de California. Es el mejor ejemplo que puedes compaginar el cuidar de la economía y cuidar del planeta al mismo tiempo. Por lo tanto, invito a todos los Matt de este mundo y a todos los negacionistas simplemente a cambiar el chip. Esto es tarea de todos. Tenemos una oportunidad histórica ilusionante de cambiar el mundo, de ofrecer un nuevo tipo de economía, una economía sostenible. Y tenemos ante nosotros pues una tarea totalmente ilusionante que implica la generación de nuevos puestos de trabajo de mayor calidad, de mayor empleo, y necesitamos remar todos porque vamos todos en el mismo barco. Por terminar, diré que yo hablo mucho de la necesidad de cooperación extrema entre empresas, ciudadanos y administraciones públicas. Solo de esta cooperación extrema podremos en tan solo una década ser capaces de dar la vuelta como un calcetín a nuestra economía, nuestro modelo de producción, nuestro modelo de consumo y nuestro modelo de relación con el planeta. Somos indispensables. Se trata de nosotros.
mirar en promedio a nivel mundial emitimos 5,5 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera anuales. Como somos 7.800 millones de personas, si multiplicáis nos van a salir los 42.000 millones de toneladas de CO2 anuales que son la causa del problema. Dicho de otra forma, al final estamos en el final de la cadena de consumo y por tanto todas las emisiones que se producen al final acaban en nuestras manos, en la forma de un producto o un servicio. Por lo tanto, sí, se trata de nosotros, de cambiar nuestros hábitos de vida y de cambiar nuestro consumo. Tenemos que darle la vuelta a la economía como un calcetín, pero por tanto tenemos que corresponsabilizarnos. Pues sí, se trata de nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos 3 grandes planos de acción que la gente de broma le llama los 3 giros de mano del doctor Linares, porque yo insisto mucho en mis conferencias. Y como yo digo, en primer lugar, se trata de lo que podemos hacer como consumidores. Cuando estemos en un lineal, tenemos un producto, tenemos que girar la mano de este producto para ver en la etiqueta si realmente nuestra decisión de compra está dañando al planeta. En segundo lugar, como votantes. De nuevo la manita del doctor Linares. Cuando depositemos el voto en la urna, tenemos que darle la vuelta al voto y mirar por detrás si realmente nuestro candidato, qué planes tiene nuestro candidato con respecto al planeta. En tercer lugar, es muy importante recordar lo que decía Gandhi. Sé tú mismo el cambio que quieras ver en el mundo. Nuestro papel como ejemplo en nuestro propio entorno. Y esto es imperativo. Pues sí, tenemos que tomar transporte público, si podemos ir en patinete eléctrico o comprarnos un vehículo eléctrico, tenemos que reciclar, tenemos que tener una dieta planetariana, ¿de acuerdo? O sea, mirando a nuestras emisiones, porque no solamente estaremos actuando por el planeta, sino lo que es mucho más importante, estaremos dando ejemplo y seremos un importante tractor de transmisión de todo este tipo de valores. Dicho de otra forma, os daría un consejo. Igual que tenemos un presupuesto para ir de vacaciones o un presupuesto mensual para la bolsa de la compra, la cesta de la compra, también podríamos tener y debemos tener un presupuesto de carbono. Si emitimos 8 toneladas de carbono al año, bueno, pues sabemos que los retos de la humanidad, que es reducirlo a la mitad en el 2030, no solo lo tenemos que pedir a los gobiernos o a las empresas, por coherencia tenemos que incorporarlo en nuestra vida. Tenemos que hacer una hoja de ruta para ver cómo esas emisiones que todos tenemos podemos reducirlas a la mitad para el 2030 y a 0 para el 2050.